La historia de Nike y Michael Jordan. Pocos momentos han sido tan importantes en la historia del negocio y el deporte como cuando un joven llamado Michael Jordan decidió firmar un contrato con Nike, una marca de indumentaria que casi nadie conocía y que buscaba saltar a la fama. Aquella conexión marcaría un antes y un después en el mundo del marketing deportivo. Todo se remonta al año 1982, donde el joven Jordan marcaba el tiro ganador con que el equipo de Carolina del Norte se consagraría campeón del básquetbol universitario. Y luego decidir entrar al draft. Como todas las estrellas en ascenso, Jordan tenía la fama y el talento suficiente para conseguir un patrocinio. Durante su etapa universitaria había vestido Converse, la indumentaria más popular entre los jugadores de la NBA. La lógica indicaba que ese sería su destino, y David Falk, su agente, pactó una entrevista con la marca. Fue entonces cuando le dijeron que iba a recibir el mismo trato que Magic Johnson, Larry Bird y Julius Erving, estrellas que ya formaban parte del grupo de atletas Converse. Jordan les hizo una pregunta que los sorprendió. ¿No tienen pensado nada creativo? Para los directivos de la empresa, su petición era absurda. Estaban dispuestos a ofrecerle las mismas cosas que a un puñado de figuras ya consagradas en la liga. Y por mucho potencial que tuviera, él era solo un muchacho recién salido de la universidad, que aún no había probado su talento en el profesionalismo. Y a pesar de sus intentos por convencerlo, Jordan los borró de la lista. Falk le sugirió reunirse con Nike, una firma que recién daba sus primeros pasos y era totalmente desconocida. Jordan dijo que no, su sueño era sumarse a Adidas. Pero una de las razones por las que no firmaron con él se debía a su baja estatura, ya que los ejecutivos alemanes preferían jugadores que rondaran los 2 metros de altura. Jordan no estaba interesado en escuchar otras propuestas. Curiosamente, sería Deloris, su madre, quien prácticamente lo obligaría a darle una oportunidad a los ejecutivos de Nike. Su madre le dijo: «Vas a ir a escuchar. Puede que no te guste, pero vas a ir a escuchar». Sin muchas expectativas, él y su agente tomaron un vuelo hacia Oregon para asistir a la reunión. Phil Knight, creador de Nike, los esperó con una sorpresa. En una pantalla comenzaron a reproducir jugadas suyas en el básquetbol universitario y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, con música de fondo. Luego charló con ellos durante unas horas y ambos se fueron de la sala en la que se encontraban. «No necesito más entrevistas, ni siquiera con Adidas. Este es el trato que quiero», afirmó Jordan. La posibilidad de diseñar zapatillas a su gusto y a eso sumarle la propuesta de 2 Mercedes y $500,000 al año durante los próximos 5 años eran irrechazables para un joven novato que venía del básquetbol universitario. Por lo general, los jugadores mejores pagos de esa época recibían en promedio $100,000. Por ese motivo, su padre, James Raymond Jordan, le comentó: «Debes ser un tonto para no aceptar este trato». El contrato, sin embargo, tenía un truco. Si Jordan no era capaz de vender $4 millones en zapatillas en los próximos 3 años, el acuerdo se cancelaría. Generó $76 millones en 3 meses, $126 millones en un año, y gran parte de este éxito fue gracias a la NBA. Las Air Jordan no eran bien vistas por la NBA, y es que el diseño de estas zapatillas rompían con los códigos de vestimenta de la liga, debido a que se pedía que la mayor parte del zapato fuera de color blanco, y los de su majestad eran de tonalidad roja y negra.
Según el código de uniformes de la competición, un jugador no podía calzar zapatillas que no combinasen con las del resto de sus compañeros de equipo. Fue entonces cuando la NBA emitió una carta a Nike en la que advertía de que el escolta de los Chicago Bulls había disputado el partido con un calzado no reglamentario y en caso de repetir tendrían que multar a la marca. Fue entonces cuando Nike puso en marcha su maquinaria de ventas y empezó a alimentar la mitología que rodeará en el futuro a su modelo de zapatillas más icónico. El 18 de octubre de 1984, Jordan se ponía por primera vez las zapatillas que la firma había diseñado para él. No volvió a colocarse las zapatillas negras y rojas durante la fase regular, hasta febrero de 1985, cuando se disputó el All-Star Game. Pero como no se lo considera parte de la competición oficial, no había posibilidad de sanción. Jordan participó en el concurso de volcadas, que aunque quedó segundo por detrás de Dominique Wilkins, tampoco importó mucho. Todo Estados Unidos pudo ver cómo el escolta de los Bulls volaba hacia el aro con sus provocadoras Nike Air Sheep rojas y negras. Y finalmente, unos días después del All-Star Game, llegaba a las oficinas de Nike una segunda carta de la NBA, en la que volvían a advertir de que el jugador no podría disputar ningún partido oficial con las zapatillas negras y rojas. Una provocación, una conspiración y una amenaza. Justo la gasolina que el equipo de ventas de Nike necesitaba para incendiar la polémica. Fue entonces cuando Nike pone a la venta las primeras Air Jordan, promocionadas con la campaña de publicidad que todos hemos visto alguna vez, ese emblemático anuncio de las Air Jordan 1, en el cual Michael Jordan bota un balón mirando al espectador, mientras la cámara lo recorre de arriba a abajo, y una voz en off dice: el 15 de septiembre, Nike creó unas zapatillas revolucionarias. El 18 de octubre, la NBA las prohibió. Por suerte, la NBA no puede prohibir que tú las lleves puestas. El spot anunciaba un nuevo modelo, diseñado para la sensación del básquetbol estadounidense. Un joven debutante que había osado salir a la cancha calzando unas zapatillas rojas y negras de su propia línea de ropa deportiva. En paralelo surgía la leyenda de que Nike había estado pagando $5.000 de multa por cada partido que su estrella jugaba con las Air Jordan 1. Las Air Jordan 1 sirvieron de puerta de entrada para muchos consumidores de la gama de productos Nike. Al día de hoy, Jordan, retirado en el año 2003, sigue teniendo el contrato más caro de la NBA, estimado en $231 millones anuales. La línea que lleva su nombre, Air Jordan, generó $2.800 millones en ingresos para la marca en los últimos años. Con el correr del tiempo, con un total de 34 modelos desde el año 1985 hasta hoy, la línea Air Jordan ayudó a convertirse a Nike en una de las compañías más famosas a nivel mundial. Michael Jordan ganó $93 millones en salarios en sus 16 años como jugador en la NBA. El patrimonio neto de su fortuna al día de hoy ronda los $1.900 millones según Forbes, situándolo entre las personas más adineradas del planeta. Si te gustó el video, dale me gusta. De esta manera, colaborás para que siga realizando más contenido. Suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos que vayamos subiendo al canal. Todavía no te vayas, aquí te dejo más videos para ver.